Esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Y comenzando en el versículo 19, hay una historia que Jesús contó. Había un hombre rico que se vestía lujosamente con lino y daba banquetes todos los días. Se tendía un mendigo llamado Lázaro a la puerta de su casa, cubierto de llagas, y queriendo llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del hombre rico, hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron en el infierno. El rico levantó los ojos en medio de sus tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su regazo. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora él es consolado y tú sufres terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Él dijo: No, Padre Abraham. No les harán caso, en cambio si se les presentara uno de entre los muertos, sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. No estoy aquí esta noche para decir vete al infierno, sino vete al cielo. Y te animo a que no digas estoy condenado, sino seré salvado. En esta historia se usa la palabra infierno. Se traduce a infierno en nuestra versión autorizada, aunque en realidad es Hades, porque el Hades estaba en 2 compartimientos aparentemente. Uno se llamaba paraíso y otro se llamaba lugar de tormento. Y aparentemente podían verse a la distancia uno y otro. Y la palabra infierno ahora se usa constantemente en una grosería. La escuchas en la televisión, la ves en las películas, la ves en los escritos de las personas y la escuchas en el trabajo y la escuchas en la escuela. La revista United States Catholic Magazine en mayo de este año 1983 encuestó a estadounidenses y obtuvo que el 86% dicen que creen en la existencia del infierno. ¿Imaginan eso? 86% de los estadounidenses creen en el infierno. Nunca puedes entender el infierno hasta que primero entiendes el gran amor, misericordia y gracia de Dios. Y nunca debe ser predicado por ningún predicador sin lágrimas. He escuchado predicadores predicar sobre el infierno como si se alegraran del infierno y de que las personas vayan ahí. Pero yo no. No me gusta predicar sobre eso. Solo lo hago porque me mandan las escrituras que predique la palabra. Y es respaldado por el amor, la misericordia y la gracia de Dios que yo debo predicar. Verán, el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero algunos se han tomado la libertad y la imaginación de distorsionar la idea de un juicio futuro. Hace que las personas digan que Dios no es un Dios de amor. Y ellos distorsionaron el concepto bíblico del amor de Dios. Una señora dijo hace tiempo: odio pensar en el infierno. Yo también. Y también odio el pecado que los envía ahí. Odio la guerra. Odio el hecho de que las personas mueran de hambre en el mundo, pero la guerra es una realidad en el Líbano y en lugares así. Y la hambruna es una realidad de nuestro mundo, por desgracia. Que yo lo odie no cambia los hechos. Y odiar, morir, no cambia el hecho de que voy a morir. Y Pablo le escribió a Timoteo diciendo: predica la palabra. Y si voy a ser fiel a mi llamado como ministro del Evangelio de Jesucristo, debo incluir en esa palabra lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el tema del infierno. Un clérigo dijo que si usaba el infierno en el púlpito, las personas lo echarían.
Bueno, sé que en Carolina del Sur llegué a un pueblo hace unos años en los que tenían 13 o 14, no, 16. Señales de reducir la velocidad y parar, porque muchas personas se habían matado en esa intersección. ¿Eso aplica para el estado de Carolina del Sur, poner señales para advertirles a las personas? ¿Es correcto que yo les advierta esta noche lo que Jesús enseñó y lo que la Biblia enseña de principio a fin? ¿Está mal que un hombre sacuda una linterna para detener a las personas en un cruce de vía? ¿Está mal ondear una bandera para advertir que viene un juicio? Recuerdo que hace años estábamos en Mississippi y había una carretera estrecha y venía uno de esos terribles tornados. Y un puente fue arrastrado en el torrente de agua. Y un hombre salió esa noche cuando vio lo que pasó e intentó advertir a los autos con su pañuelo mojado y una linterna, y ninguno de ellos paraba, y 5 de ellos cayeron, y los ocupantes de los autos murieron. Jesús curó a una persona mentalmente enferma. Una vez, el Gadareno, y un hombre poseído por demonios, y las personas le pidieron a Jesús que los dejara en paz. Y él respondió su oración. Él los dejó solos. No tienes que escuchar este sermón esta noche. Puedes decir, no quiero escuchar esto. Déjame en paz. Y Jesús podría responder tu oración y dejarte en paz. Y si te dejas solo, el Espíritu de Dios, nunca podrás encontrar perdón de pecados y nunca entrarás al paraíso. Las personas no quieren ser advertidas sobre el juicio y el infierno. Y dirás que no es asunto mío. Bueno, imagina que eres alguien ahogándose y yo tengo el bote del Evangelio y no dejaré que te ahogues. Si puedo ayudarte. Eres un hombre hambriento y yo tengo el pan de la vida, no voy a dejarte sin pan. Eres un hombre envenenado, lleno del veneno del pecado, y yo tengo el antídoto del Evangelio de Cristo y no te dejaré morir, no te dejaré solo. Estás en la oscuridad y perdido, yo tengo la luz del Evangelio y no te dejaré solo. Estás en atadura y yo hablaré la verdad que te traerá libertad. Estás enfermo y yo hablaré de verdad que te traerá salud. Estás en el camino amplio que lleva a la destrucción y yo hablaré la verdad que te transferirá al camino estrecho que lleva a la vida eterna. Estás en una tormenta en el mar y te hablaré la verdad que te llevará al puerto de la seguridad. Y algunas personas dicen que en realidad no estamos perdidos. El diablo le dijo eso a Eva en el jardín del Edén. Cuando Dios dijo que morirás si comes el fruto del árbol prohibido. El diablo llegó a susurrar en su oído en la serpiente y dijo, de seguro no morirás. A eso se le llama universalismo. En otras palabras, todos son salvados. Solo no lo saben. Algunas personas lo dicen y tenemos una forma sutil de universalismo que se está filtrando a todo grupo evangélico de hoy, de que de seguro no moriremos. Que no existe eso del infierno. Pero creo que existe, de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. Creo que es intuitivo. El hombre en todo el mundo cree que un día tendrá que dar cuentas y va a tener que sufrir de cierta forma por la vida desobediente que vivió aquí. Y luego Jesús constantemente lo enseñó. Nadie en las Escrituras habló más sobre el infierno que Jesús. Él dijo, y cualquiera que lo maldiga quedará expuesto al infierno del fuego. Lo dijo en el capítulo 13 de Mateo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen iniquidad, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 25:41 dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida eterna que con tus 2 manos ser arrojado al infierno. Dijo que es mejor vivir la vida con un ojo, una mano, una pierna, que ir al infierno con todo. La Biblia enseña que hay al menos 3 tipos de infierno. Primero, está el infierno en el corazón. Miles de personas aquí tienen un infierno en su corazón. Y ahí es en donde comienza. La mayoría en el mundo asume que la naturaleza humana es buena, pero la Biblia nos enseña que básicamente es mala. Por naturaleza somos egoístas, pecaminosos, obstinados y perdidos. En pecado me concibió mi madre, dijo David.
Todos somos pecadores y nacemos en el pecado, y luego cuando llegamos a la edad de la responsabilidad, tal vez los 7, 8, 9 o 10 años, elegimos pecar. Luego nos volvemos pecadores por práctica y practicamos el pecado incluso si tenemos computadoras. Usamos las computadoras hoy para hacer fraudes y todo tipo de cosas. Y luego todas las cosas que están ahí, vemos plantas de marihuana en los bosques y donde las personas las plantan. Todo lo que ves y cualquier comité de investigación que nombres encontrará serpientes, porque la naturaleza humana es maligna. La naturaleza humana es mala. Y por esa razón necesita redención, transformación, necesita un nuevo nacimiento. Es lo que Cristo vino a hacer. Infierno en el corazón. Está el infierno de la culpa. Un hombre me escribió hace tiempo. Él engañaba a su esposa. Vivía medio tiempo con otra mujer en otra ciudad. Y dijo, estoy viviendo un infierno. Él se vio atrapado y era un infierno. Y la Biblia nos enseña que hay una muerte ardiente como el infierno en el corazón humano. Y cada persona que parece buena, íntegra y espléndida puede convertirse en un asesino violento y un maníaco de repente. Conozco a una mujer refinada, hermosa. Su esposo era uno de los líderes de la comunidad. Y sin ninguna provocación en absoluto, mientras él dormía, ella tomó una pistola y le disparó, lo mató. Ella está en prisión ahora. Y leemos eso a diario en el periódico. Las personas dicen que eran personas buenas, refinadas, hacían todo tipo de cosas y nunca imaginaron que harían eso. Y en el corazón hay culpa. Y está el infierno de la inquietud. La Biblia declara, el malvado es como un mar agitado. Vimos el verano pasado a gente en Europa. Fuimos a Ámsterdam a dar una conferencia sobre evangelistas itinerantes. La considero una de las más grandes conferencias impartidas en la historia de la iglesia cristiana. Y nos vimos con muchas otras personas que estaban solo buscando algo, no sabían qué. Vi a estadounidenses y personas de Japón y de todos lados corriendo como si su vida dependiera de ello. No sabían a dónde iban o qué hacían, solo iban, intentando encontrar descanso y paz. Y está el infierno de la lujuria. La viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Alguien me preguntó el otro día qué significa lujuria. Hablaré un poco de eso mañana en la noche con los jóvenes. Pero lujuria significa no solo ver a una mujer o a un hombre y admirarlos. Significa que si tuvieras la oportunidad, cometerías inmoralidad. En otras palabras, la lujuria es tanta que cederías si pudieras. Y muchas personas tienen fantasías y hay lujuria en sus fantasías. Y está el infierno del odio. Este infierno del odio ha estallado en guerras y motines y todo tipo de conflictos. El infierno se mudó a la tierra. Y finalmente, está el infierno en el futuro. Y el infierno futuro es una proyección del infierno que tienes ahora en tu corazón, en tu casa, en nuestro mundo. Salvo que sigue y sigue. Jesús habló más sobre el infierno que cualquier persona en la Biblia, como dije hace un momento, pero nos advirtió para que huyamos de él. Este es el hecho del infierno que hace que el amor de Dios sea tan sorprendente y glorioso. El hecho de que se hizo para el diablo y sus ángeles, escuchamos al diablo y seguimos al diablo y hacemos lo que el diablo dice. Y Dios nos ama tanto que pensó en un plan para salvarnos, para que nunca tengamos que pasar un día en el infierno. ¿Cuál es la naturaleza del infierno? Bueno, hay muchos misterios que rodean este tema. Esencial y básicamente es la separación de Dios. Estamos separados de Dios por el pecado, y eso continúa en la eternidad. Y hay 3 palabras que Jesús usó para describir el infierno. Él usó la palabra muerte. Verás, Dios es vida, y estás separado de la vida de Dios. Estás muerto, espiritualmente muerto, separado de Dios. Y luego usó la palabra gran oscuridad. Dios es luz, estamos separados de la luz. Vivimos en oscuridad. Y luego usó la palabra fuego. Y seguido me pregunto si ese es un fuego terrible dentro de nuestros corazones por Dios, por la comunión con Dios que nunca puede ser saciado. Hemos rechazado a Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Nunca podemos conocer a Dios. Se indica en esta historia que este hombre no tenía una segunda oportunidad.
Se indica en esta historia que este hombre se volvió muy evangelístico. Él quería alcanzar a sus hermanos. Piénsalo, él estaba en el infierno. Y quería que sus hermanos fueran alcanzados por alguien. Que fuera a su casa y les advirtiera a sus hermanos que no fueran ahí. Hagan lo que sea, pero no vengan aquí. Y esas personas que se han ido antes, tal vez están sufriendo las punzadas del infierno por una eternidad. Estarían aquí esta noche para advertirte. Vuélvete. Arrepiéntete de tus pecados. Recibe a Cristo. Asegúrate de tu relación. No vengas para acá. Es el desvanecimiento de la presencia de todo lo que es alegre y bueno y correcto y feliz. Y las Escrituras dicen, prepárate. Para conocer a Dios nos preparamos para todo salvo la muerte. Nos preparamos para la educación, los negocios, las carreras, el matrimonio, la vejez, pero no para el momento del juicio. Quitamos todo tipo de seguro que podemos si nos preocupamos sobre las pensiones de la vejez, la seguridad social y el resto de eso. Pero no tienes la seguridad de tu relación con Cristo. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La muerte es un suceso que cada hombre considera antinatural cuando se relaciona a él mismo, pero natural cuando se relaciona a otros. Sabemos que otro hombre va a morir. Sabemos que el cáncer va a atacar a otra persona. Sabemos que la otra persona morirá de un ataque cardíaco en un choque automovilístico, pero no yo. Y vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, y no es así. Todo terminará en poco tiempo para todos aquí. Y estarás en la eternidad. ¿Dónde estarás? ¿Apartado de Dios o con Cristo en el paraíso? El hombre en la cruz que estaba muriendo con Jesús era un pecador terrible. Merecía ser crucificado. Merecía la pena según la ley. Y dijo que lo merecía. Y se volvió a Jesús y dijo, Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Es todo lo que dijo, recuérdame. Él no tuvo tiempo de ser bautizado, no tuvo tiempo de unirse a una iglesia. No tuvo tiempo de hacer nada salvo creer. Y Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Piénsalo. La primera persona que Jesús se llevó al paraíso con él era un ladrón, un asesino, un hombre que merecía el infierno. Pero en la cruz, Cristo estaba muriendo por personas como él. Y Cristo moría por personas como tú. Y las personas más difíciles de alcanzar no son como él. Ellos saben que son pecadores, saben que necesitan a Dios. Son personas como nosotros aquí, bien vestidos, vamos a la iglesia, tenemos un poco de religión, pero no es lo primero en nuestras vidas, no es lo principal en nuestras vidas. Y tenemos suficiente religión para evitar que tengamos una buena dosis de salvación de Cristo. Has sido vacunado. Y sientes que no tienes una necesidad espiritual. ¿Qué hay de las personas que dicen que están felices y tienen buen ingreso, buen trabajo, una buena familia y todo? No necesito a Dios. No necesito a Cristo. ¿Para qué lo necesito? Vas a necesitarlo, hermano y hermana. Vas a necesitarlo mucho por mucho tiempo. Es mejor que vengas ahora mientras tienes oportunidad. La Biblia dice que ahora es la hora aceptable. Ahora es el día de la salvación. Ven mientras puedas. No puedes venir a Cristo cada vez que quieras. Solo puedes venir cuando el Espíritu Santo te ha convencido y te trae y donde la palabra de Dios ha sido proclamada. ¿Has venido a Cristo? Como dije al principio, no me gusta hablar de ese tema, pero es parte de la Biblia. Y es una parte importante de las enseñanzas de Jesucristo. Y no estoy diciendo estas cosas de mí, solo estoy pasándote las enseñanzas de Cristo. Lo que Jesús enseñó. Y lo hago con un corazón roto. Desearía que no existiera el infierno, pero existe. Desearía que no existiera el pecado, pero existe. Desearía que no hubiera homicidios ni guerras, pero los hay.
Y hay un infierno. Pero gracias a Dios hay un cielo. Hay un paraíso. Y ahí es donde Jesús está. Y quiero decirte esta noche que sé que yo iré ahí. En el momento que leas en el periódico que Billy Graham murió, sabrás que está más vivo de lo que jamás estuvo. Y estoy en el paraíso. Y ya quiero estar ahí. Y miles de ustedes aquí esta noche pueden decir lo mismo, pero otros miles no. No pueden decirlo con seguridad, no están seguros. ¿No les gustaría estar seguros cuando se vayan de aquí que van camino al cielo? ¿Van camino al paraíso con Cristo? Pueden estar seguros. La Biblia dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Pablo dijo, y estoy seguro de que tiene poder para guardar lo que le he confiado hasta aquel día. Yo sé, tú puedes saber. Dirás, Billy, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, debes hacer 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tus pecados. Arrepentirse significa cambiar tu mente, cambiar tu forma de vivir. Dejar que Cristo venga y te ayude a cambiar. Él te ayudará a hacer el cambio. No puedes cambiar solo. Eres muy débil. Pero si dices, Señor, estoy dispuesto, yo te ayudaré. Y la segunda cosa es por fe recibir a Cristo que murió por ti y resucitó de nuevo. Por fe. No puedes entender todo, pero ve por fe y confía y pon tu confianza total en Él y solo en Él. Y luego, en tercera, obedécelo y síguelo y sírvelo y trabaja para Él. Y haz todas las buenas obras que te sea posible hacer por Él. En su nombre, ayudando a tu prójimo, amando a tu prójimo. De este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. ¿Estás dispuesto a hacer esto esta noche? Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto a cientos de personas hacer aquí, en cada servicio, desde que estuvimos en Sacramento. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a la plataforma y digas al venir, quiero saber que me iré al cielo, quiero saber que mis pecados son perdonados, quiero saber que estoy listo para conocer a Dios. Si estás con amigos o parientes, ellos esperarán. Ven y párate aquí, y después de que hayas venido voy a decir una palabra y una oración contigo, te daré literatura y puedes volver con tus amigos. Simple. Pero cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, Él las llamó enfrente de otras personas. Él llama públicamente. Hay algo sobre venir al frente abierta y públicamente que ayuda a establecerlo. Tal vez eres un líder en tu iglesia, pero no estás seguro. Hace tiempo tuvimos a un arzobispo que vino al frente, públicamente, y dijo, solo quería estar seguro. Necesitas asegurarte esta noche. Ven. O tal vez nunca has recibido a Cristo. Ven y hazlo esta noche. Puedes hacerlo, justo ahora. Rápido, levántate. Cientos de ustedes de todo el lugar. Tal vez estás en el coro. Levántate y ven aquí. Falló en pegarle y le dio a una mujer en la primera fila. Ella le dijo, pégueme de nuevo, lo sigo escuchando. Gracias. Quiero que vayan conmigo al capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Capítulo 12 del Evangelio de Mateo, versículo 38. Comenzamos. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa tuya. Jesús les contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y aquí tienen a uno más grande que Jonás. En este pasaje,
que se refiere al pequeño libro de Jonás. Solo hay 4 capítulos en ese libro. Es uno de los libros más controversiales en la Biblia, pero también es uno de los más emocionantes e interesantes libros en la Biblia. Y lo lees de principio a fin y está lleno de emoción, pero también lleno del Evangelio. Él estaba apuntando al Evangelio, cuando Cristo vendría y moriría en la cruz, y pasaría 3 días y 3 noches en la tumba, y resucitaría de entre los muertos. Estábamos en Florida, después de que Andrew los golpeó. Fuimos a South Dade. Hicimos un servicio llamado el Servicio de la Esperanza para las personas ahí. Jesse Jackson estaba ahí. Él llegó y se sentó en la plataforma e hizo una oración. El gobernador del estado nos había invitado. Y vimos una devastación como nunca habíamos visto en ninguna parte. No creo que ni en Hiroshima o Nagasaki en Japón hubieran sufrido peor que lo que ves hoy en el sur de Florida. Pero parece que muchas tormentas y huracanes vendrán este año, y otros se formarán en otros lugares. Luego leemos sobre Guam y la tormenta que golpeó a Francia y a Gran Bretaña hace solo 3 o 4 días, que dejó una devastación terrible en el sur de Francia. Y aquí, estos fariseos y saduceos y líderes religiosos estaban escuchando a Jesús y le pedían una señal. Dijeron: Señor, danos una señal. ¿Qué clase de señal nos darás de que tú eres en realidad el Hijo de Dios? Haces esos milagros, pero danos una señal real. Y Jesús dijo: son una generación malvada y adúltera, y están buscando una señal y quieren un espectáculo que pruebe que soy el Hijo de Dios. Pero la única señal que tendrán, la tendrán leyendo el libro de Jonás. Hace años, una historia de primera plana en un periódico decía que un tiburón de 2 toneladas había sido atrapado por un australiano. Tal vez fue Cocodrilo Dundee. Y también en Australia, un hombre fue perseguido por un cocodrilo asesino que lo atrapó y lo cortó en 8 pedazos. Hicimos una película en Australia hace tiempo llamada The Shadow of the Boomerang. Y había una hermosa jovencita que era la estrella de la película. Y cuando nos fuimos, ella fue a nadar con su novio en una de las playas. Y estaba como a 1 metro del agua disfrutando. Y llegó un tiburón y le arrancó la pierna. Y antes de que consiguieran ayuda, ella murió. Esta ha sido llamada la historia del pez. Pero es más que eso. Es una historia real. Es la historia que Jesús mismo mencionó. Él atestiguó de eso. Hay 300 tipos diferentes de tiburones. Pero la Biblia no dice que Jonás fue tragado por una ballena. Dice que Jonás fue salvado, no destruido, por un gran pez. Y lo creo porque la Biblia lo tiene y Jesús lo autentificó. Con todas las cosas que están pasando en el mundo biológico hoy, las personas tienen mucho menos dificultad en creer los hechos de esta historia que hace 50 años. Dios fue con Jonás. Vivía en la parte norte de Israel. Y las Escrituras dicen en el primer versículo de Jonás: la palabra del Señor vino a Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás. Pero a Jonás no le gustó el llamado que le dieron. Dios dijo: quiero que vayas a Nínive, esa gran malvada ciudad. Es la capital del imperio más poderoso en el mundo, y quiero que vayas a predicarles y a predicar arrepentimiento y a decirles que si no se arrepienten, voy a destruirlos. Y a Jonás no le gustó, no quería a los ninivitas, porque los ninivitas llegaban con sus ejércitos y eran personas muy crueles. La historia nos dice que estaban entre las personas más brutales de la historia, y la forma en que trataban a sus prisioneros era algo
que no repetiría desde la plataforma. Era tan horrible y tan terrible que Jonás no los quería. De hecho, él los odiaba. Y dijo: no voy a ir, Señor. Él fue a Jope, se compró un boleto y se subió a un barco a Tarsis, que estaba del otro lado de España. Y mientras estuvo en el barco, llegó una tormenta, un huracán les pegó. Y los marineros se asustaron. Creyeron que iban a morir y dijeron: algo anda mal. Comenzaron a orar a sus diferentes dioses. Y el capitán bajó al casco del barco y vio a Jonás acostado ahí durmiendo. Y el capitán se dio cuenta de que algo estaba mal, porque él oyó que Jonás estaba huyendo de su Dios. Y el capitán lo despertó. Y los marineros después echaron la carga. Decidieron que, junto con Jonás, él admitió que él estaba mal. Y dijeron: ¿qué haremos contigo? Él dijo: láncenme por la borda, y cuando caiga por la borda, el mar se calmará. El salmista dijo: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Jonás no podía huir de Dios. El diablo siempre tendrá un barco listo cuando una persona quiere huir de Dios. Jonás pensó que había pagado el pasaje, y el capitán del barco pensó lo mismo. Ambos cometieron un error. El pasaje más costoso que se paga es cuando navegas lejos de Dios. Entonces sí pagas un precio. La paga del pecado es la muerte. Cuentan la historia de Aaron Burr, quien estaba en Princeton y fue a una reunión evangelística y tuvo la convicción de pecado por 2 semanas. Y se puso bajo las estrellas una noche y dijo: Dios, no soporto esta convicción que pusiste en mí de mis pecados. Si me dejas en paz, no te molestaré nunca. Y desde esa vez nos dijeron que su alma está muerta. Intentó encontrar algo al final de su vida, pero ya era muy tarde. Esos marineros echaron su carga y cayeron sobre Jonás. Y Jonás cambió de opinión, y Dios preparó un gran pez. 3 días y 3 noches tuvo para pensarlo. Qué terrible agonía debió sentir. Hay 2 formas de encontrar juicio: resistir e ir más profundo en tu pecado, o volverte a Dios. Pedro caminó sobre el agua y comenzó a mirar alrededor. Quitó sus ojos de Jesús y dijo: Señor, sálvame. La Biblia enseña que estamos muertos en transgresiones y pecados. La Biblia dice que eres un cuerpo, pero dentro de tu cuerpo está tu espíritu, tu alma. Es la parte con la que puedes tener comunión con Dios. Y está muerta. Y solo tienes vida por el Espíritu Santo cuando llegas y te arrepientes de tus pecados y recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Dios provee todos los medios de escape, pero tú estás atado de manos y pies por tus pecados. El Espíritu debe venir y cortar las cadenas, y luego tú saltas a tu libertad. Porque verás, esta historia nos cuenta la historia de la cruz. Que Jesucristo murió en la cruz, que fue enterrado, que resucitó y está vivo esta noche. Él quiere entrar a tu corazón y cambiar la dirección de tu vida y darte paz y gozo como nunca has conocido. El Evangelio de Jonás. El Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y la palabra del Señor vino a Jonás por 2ª vez. Dios le dio otra oportunidad. Dios dijo: ve a Nínive. Y Jonás se levantó y fue a Nínive de acuerdo con la palabra del Señor. Y él clamó y dijo, comenzó a hablar en Nínive y dijo: Dios los librará por otros 40 días. Pero arrepiéntanse, arrepiéntanse. El juicio ya viene. Ese era Dios hablando a través de su mensajero. Ahora Jonás no quería hacerlo. No sentía ganas de hacerlo. Pero estuvo entregando el mensaje del Señor.
Y el mensaje de Jonás no daba promesa de misericordia. Era un mensaje de arrepentimiento. Pero las personas de Nínive creyeron su mensaje. Y la Biblia dice que el avivamiento más grande, la mayor campaña evangelística en la historia del mundo, tuvo lugar en Nínive. Era una ciudad de tal vez 600,000 personas, más o menos según el comentario que lean. Y toda la ciudad, desde el rey hasta el más bajo, se arrepintieron. El rey se quitó el manto real, bajó del trono, fue a la calle, a la tierra, en cilicio y cenizas, y se arrepintió de sus pecados. Y Dios tuvo misericordia no solo del rey, sino de las personas. Y todas las personas fueron salvadas. Eso podría pasar aquí. ¿No sería maravilloso si Portland, toda la ciudad, todo el estado de Oregon, todo el noroeste, se volviera a Dios? El rey de inmediato proclamó ayuno, y las personas no comieron, no bebieron, hicieron ayuno y oraron. Tuvieron un gran avivamiento espiritual en Nínive. Los habitantes de Nínive, dijo Jesús, se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Pero uno más grande que Jonás está aquí. Si ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, ¿cuánto más debieron arrepentirse cuando oyeron el Evangelio de Cristo? Dios nos está advirtiendo ahora con la enfermedad del SIDA, con los huracanes y terremotos, con la violencia y todo tipo de problemas que ahora están afectando a todo el mundo, nuestros problemas económicos. Todas esas cosas Dios las está usando para hablarnos. Y si no nos arrepentimos y nos volvemos a Él, el juicio vendrá. En Génesis 6, hablando de los días de Noé, las Escrituras dicen: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, serán sus días 120 años. Dios dijo: les daré 120 años para que se arrepientan. Si no se arrepienten, van a ser destruidos. Al final, cuando Noé estaba listo para entrar al arca, dijo Dios: les daré 7 días más. Y ya. La gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. Nínive escuchó a un predicador. ¿Cuántos predicadores has escuchado? ¿Cuántos programas de televisión y radio cristianos has escuchado? ¿En cuántos servicios de iglesia has estado? ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? Nínive solo tuvo una advertencia, un solo servicio. Y toda la ciudad se volvió a Dios. Jonás no estaba feliz con todo eso. Él no quería ver a las personas de Nínive salvarse. Jonás tuvo un momento de debilidad. No era necesariamente un hombre débil, pero un momento de debilidad no prueba que fuese un hombre débil. Muchos tenemos momentos de debilidad. Y muchos hemos hecho algo que no deberíamos hacer en un momento de debilidad, pero si te arrepientes de inmediato y dices: Señor, lo siento, por favor, ayúdame a no hacerlo de nuevo, Él te perdonará. Y Jonás fue al este de la ciudad y se dedicó a sacar su camper y descansar, solo mirando la ciudad desde... Él se encontraba en las montañas. Quería ver qué pasaba con las personas. Él quería ver si ese avivamiento duraba. Él quería ver si su campaña evangelística duraba. Y él no lo creyó porque no tenía confianza en las personas de Nínive.
Él no tenía confianza siquiera en Dios, en que Dios podía hacerlo. Pero Dios preparó una planta para que creciera sobre él y lo protegiera del viento y de quemaduras del sol. Jonás se apegó tanto a aquella planta que casi se enamoró de ella. Él amaba a la planta que lo protegía más que a Dios. Y Dios dijo, si amas tanto a la planta en la que no gastaste tiempo ni trabajo, entonces ¿por qué no entiendes mi amor hacia Nínive, que yo planté, que le he dado años de atención y en los que he trabajado con amor eterno? Esa es la base de la gracia de Dios hacia nosotros. Hizo que nacieras. Él puso tiempo y esfuerzo a través de tu familia, como Bob nos dijo hace unos minutos. Él derramó su amor. Y las Escrituras dicen que Dios demuestra su amor hacia nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Las cosas que obtenemos de este libro de Jonás. Dios se preocupa por ti. Dios es poderoso y puede usar las fuerzas de la naturaleza para despertarte y llevarte al reino. En Año Nuevo, en 1929, Georgia Tech enfrentó a la Universidad de California en el Tazón de las Rosas. En el juego, un jugador interceptó un pase, pero se confundió y corrió en la dirección opuesta. Un compañero lo tacleó, justo antes de que anotara un touchdown contra su propio equipo. En el medio tiempo, todos los jugadores fueron a los vestidores y se sentaron preguntándose qué diría el entrenador. Ese joven se sentó solo, se puso una toalla sobre su cabeza y lloró como bebé. Cuando el equipo iba a volver al campo para la segunda mitad, el entrenador lo sorprendió cuando anunció que los mismos jugadores que iniciaron la primera mitad iniciarían la segunda. Todos los jugadores dejaron los vestidores, salvo este joven. Él no se movió. El entrenador miró y lo llamó de nuevo, y vio que sus mejillas estaban mojadas con grandes lágrimas de hombre. Y dijo, entrenador, no puedo hacerlo. Lo arruiné. He arruinado y deshonrado a la Universidad de California. Me arruiné yo mismo. No podría enfrentar la multitud en el estadio de nuevo. El entrenador puso su mano sobre su hombro y dijo, Roy, levántate y regresa. Este juego solo va a la mitad. Cuando leí la historia dentro de mí dije, ¿qué entrenador? Cuando leí la historia de Jonás y leo la historia de miles como él, digo, ¿qué Dios? Que me da una segunda oportunidad. Y a algunos les está dando otra oportunidad esta noche para darle tu corazón y tu vida a Cristo y asegurarte que si mueres te irás al cielo. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento ahora y vengas a pararte frente a esta plataforma y digas al venir, abro mi corazón y le doy mi vida a Cristo. Tal vez fuiste bautizado o confirmado y eres un buen miembro de la iglesia, pero en el fondo no estás seguro. No estás seguro como estás ante Dios y no estás seguro de que te has arrepentido o que en verdad por fe lo recibiste como Señor y Salvador. Él te ofrece su misericordia y su amor y su gracia esta noche y dice, te amo. Y voy a pedirte que vengas y dirás, ¿por qué le pides a las personas que pasen públicamente? Todas las personas a las que Jesús llamó, lo hizo públicamente, ¿sabías eso? Cada persona que llegó a Cristo en el Nuevo Testamento fue públicamente. Él dijo, si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, no te reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Levántate y ven ahora desde arriba, en la galería, toda esa parte. Y si estás viendo por televisión en otros países o en otro estadio, levántate y ve al frente de tu pantalla, como las personas que ya comenzaron a venir. Vamos a esperar. Ora por la persona que está a tu derecha, a tu izquierda, enfrente de ti y atrás de ti. Tal vez nadie ha orado por ellos antes, para que encuentren un Salvador. Ora por ellos. Vamos a hacer que toda la audiencia haga una oración en silencio. Pídele a Dios que haga una obra poderosa esta noche en los corazones de muchas personas. Muchas personas ya vienen en camino. Ven.
desde la fila de arriba. Te tomará un minuto extra venir, así que comienza ya. Si estás con amigos o familia, puedes traer a tu amigo, o puede esperarte. O si vienes en autobús, te esperarán. Y después de que todos lleguen, voy a hacer una oración contigo y te diré una palabra. Y te daré algo de literatura para ayudarte en tu vida cristiana. Levántate y ven ahora con las personas que ya vienen. En otros lugares están viendo la televisión y no pueden ver lo que vemos aquí. Cientos de personas vienen a hacer su compromiso con Cristo esta noche. Y puedes venir en tu estadio, en tu lugar, donde están viendo la televisión. Tal vez estás en el coro y Dios te habló en estas noches. Y has tenido una lucha interna sobre qué debes hacer. No esperes más. Tal vez esperaste demasiado. De nuestros archivos, los clásicos de Billy Graham. Una de las cadenas de televisión tiene una serie de 5 programas sobre los inicios del cristianismo e incluyen la crucifixión de Jesucristo, una de las imágenes más gráficas que haya visto. Y entre todos los emblemas del mundo, ninguno es admirado, glorificado y adorado como la cruz. Fue el instrumento del sufrimiento de Cristo y de su muerte, y también el instrumento de nuestra salvación. La historia de la cruz es muy interesante, porque se remonta a India, se remonta a China, mucho antes de que Cristo viniera. Y las víctimas, como saben, eran atadas a la cruz con cuerdas o sus manos eran clavadas y eran dejadas a morir. Y el calor del sol, el peso de su cuerpo y la tortura que pasó antes de ir a la cruz, tardaban a veces 2 o 3 días y a veces una semana para que la persona muriera en una cruz, la más terrible, la más fea, la más dolorosa forma de morir que podamos imaginar. Pero para el tiempo de Constantino, en el siglo IV, y él se había vuelto cristiano o uno profesante, como un instrumento de tortura, fue abolido. Y luego en las naciones cristianas comenzaron a usar la cruz como símbolo del cristianismo. Era labrada en sus carretas, sobre lo que tenían, y la cruz se volvió el símbolo de todo lo que representaba el cristianismo. Y a través de organizaciones como la Cruz Roja, se ha vuelto un símbolo internacional de buena voluntad y ayuda a otras personas. Hebreos, el 6º capítulo, dice: es imposible aquellos que una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han probado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, si se apartan, no pueden renovar su arrepentimiento, ya que crucifican contra sí mismo al Hijo de Dios de nuevo y lo exponen a la vergüenza pública. Siempre que se proclama el Evangelio, los que escuchan el mensaje y reciben a Cristo como Salvador, lo hacen a través de la cruz. Pero si descuidas o rechazas la oferta de Dios de amor y misericordia de la cruz, tú ayudaste a crucificar a Jesucristo. Por eso está mal decir que los judíos crucificaron a Cristo, como los cristianos decían principalmente en la Edad Media, y solían intentar convertir a los judíos a punta de espada, con una pistola en su cabeza o con un cuchillo en su cuello para intentar hacer que se convirtieran, porque decían que eran los asesinos de Cristo. Ellos no mataron a Cristo. ¿Sabes quién fue? Todos nosotros. Todos tuvimos parte en su muerte, porque su muerte fue planeada antes de la fundación del mundo. Por el pecado
Y la Biblia dice que todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Hay 4 dimensiones de la cruz en las que pienso cuando hablo de ella. Pienso en la amplitud de la cruz. El amor de Cristo se manifiesta en la cruz de Cristo, que incluye a todo el mundo. El amor de Dios se extiende a África, a Asia, a Latinoamérica, a Rusia, a China, a Estados Unidos, a Canadá, a todo el mundo. Te incluye a ti, quien quiera que seas, de cualquier religión, o si no tienes religión. Dios te ama y dice desde la cruz, te amo. Y hay una longitud de la cruz. No tiene medida, se extiende de la eternidad a la eternidad, de lo eterno a lo eterno. Cuando Noé construyó el arca, ¿saben cuánto medía? 137 metros de largo. Cuando Salomón construyó el templo, ¿saben cuánto medía? 27 metros. Si construyes una caja para herramientas, puedes medir la madera con una regla. Pero ¿cómo mides de lado a lado el amor de Dios? En la cruz. La Biblia dice, Pablo dice, que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. No hay forma de que una mente finita comience a entender el amor de Dios que dio a su Hijo en la cruz para morir por ti. Porque tú y yo merecíamos morir. Merecíamos el infierno y el juicio. Y luego pienso en la altura de la cruz. Se extiende al trono de Dios. No importa qué tan alto sea el cielo. A través de la cruz Dios atrae a todos los hombres a Él. Y tú debes tomar una decisión sobre Jesucristo. Los científicos buscan en el espacio más y más y más lejos y no pueden huir de Dios. El tema de la astronomía y el tema de la frontera espacial me emociona. Hay científicos aquí esta noche, saben mucho más sobre la altura del universo de lo que yo puedo explicar. Pero el cielo está por ahí. No sabemos exactamente dónde. Dices, ¿crees que el cielo es un lugar? Sí, creo que es un lugar. Creo que voy a ver las calles doradas y caminaré por ellas. Y creo que voy a vivir creo que en una choza. Algunos de ustedes vivirán en mansiones. Sí, el cielo va a ser un lugar glorioso. Y no puedes ir más allá del amor de Dios, incluso en el cielo. Y en lo profundo del amor de Dios, en la cruz, puedes caer en el pozo sin fondo del pecado y la degradación. Y puedes vivir como un animal. Puedes ser un asesino. Puedes ser un violador. Puedes ser lo que sea. Pero no puedes ir más allá del amor de Dios. La cruz cubre hasta las mismas puertas del infierno. ¿Qué tan profundo es? Hay personas hoy que intentan ver qué tan profundo pueden ir al corazón de la tierra. ¿Y qué tan profundo es el espacio? No pueden escapar de Dios. Porque mientras estudiamos las profundidades de la energía, buscamos la unidad. Es una de las razones por las que estudian eso en Illinois. La Biblia dice que profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Atrae a cada pecador a la exaltada altura del cielo. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, dijo Jesús. Piensa en la cruz por un momento y en su sufrimiento, por ti y por mí. Dice que Jesús soportó 5 heridas básicas, que los médicos definen como primera, contusión, cuando lo golpearon en la cabeza y lo torturaron y le pusieron la corona de espinas por ti. Laceración, le descubrieron la espalda y con látigos de cuero largos con ganchos de acero en la punta lo golpearon hasta que sangraba, de pies a cabeza. Era el método romano, torturaban a los prisioneros antes de llevarlos a la cruz. Luego hubo penetración cuando le enterraron la corona de espinas en la frente y su cabeza sangró. Hubo una perforación cuando clavaron los clavos en sus manos y pies. Hubo una incisión cuando le pusieron la lanza en el costado. Ese sufrimiento, esos clavos en sus manos y pies, los pusimos tú y yo.
y todas las personas del mundo, porque todos tuvimos parte en la muerte de Cristo, por nuestros pecados. Nuestros pecados lo pusieron en la cruz, y tú participaste. Tal vez estás viendo por televisión en algún lugar, y te gustaría venir a la cruz esta noche y encontrar el amor de Dios y el perdón de Dios y el toque de Dios en tu vida. Y luego quiero que vayamos a la cruz desde otro punto de vista. Quiero que veamos las frases de Cristo desde la cruz. En general oímos un sermón así un Viernes Santo y eso es todo. Pero la mayoría no vamos a la iglesia el Viernes Santo y nunca lo oímos. Hay 28 profecías en el Antiguo Testamento sobre la cruz, capítulos enteros. Está Génesis 22 y Salmo 22 e Isaías 53 y Levítico 16, que especialmente tienen que ver con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Cientos y miles de años antes de que Él fuera a la cruz. Estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo, los autores del Antiguo Testamento. Y los primeros vienen del Salmo 22. Jesús estaba citando las Escrituras cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una cita del Salmo 22, pero luego vas un poco más lejos y verás por qué lo dijo. Porque las Escrituras dicen, tú eres santo. Nunca entenderás el Antiguo Testamento con todos sus sacrificios de sangre. Nunca entenderás la Biblia. Nunca entenderás la muerte de Cristo en la cruz hasta que entiendas que Dios es santo y justo y puro y que no puede ni siquiera ver el mal. En ese terrible momento de agonía del Señor Jesucristo en la cruz, Él estaba solitario, olvidado por sus amigos. Y luego llegó una sombra por primera vez desde que la eternidad comenzó, entre Dios el Padre y Dios el Hijo, porque Dios no puede ver el pecado, porque en ese momento Él puso tus pecados y los míos en Cristo, y Cristo sufría por nosotros. Y en ese momento misterioso, fue hecho pecado por nosotros el que no conoció pecado. ¿Sabes qué significa? Fue hecho pecado. Él no conocía pecado. Nunca dijo una mentira. Nunca tuvo un pensamiento malvado. Nunca tuvo avaricia o lujuria. Y de pronto, toda esa suciedad y mugre de tu vida y de mi vida descendieron en Él. Y nadie entenderá nunca el misterio de ese momento. Ningún teólogo puede explicarlo, que me convenza al menos. Fue el gran amor de Dios por ti que permitió que su Hijo tomara ese sufrimiento. Y la segunda cosa de la cruz que oímos es cuando Él dijo, tengo sed. Y ese es el cumplimiento del Salmo 69, 21. Y cuando dijo, tengo sed, le dieron vinagre a beber, mezclado con hiel, y cuando Él lo probó, no lo bebió. Lo probó, como leemos en Juan, en otro de los evangelios, pero Él no lo tomó. ¿Por qué? Porque hubiera sido un sedante. Le hubiera quitado algo del sufrimiento. Y Él estaba ahí para tomar todo el sufrimiento con conciencia absoluta. Por ti y por mí. No lo aceptó. Él debía sufrir la terrible agonía y llevar nuestros pecados a la cruz consciente. Por ti. Y si hubiera sido la única persona en todo el mundo, habría muerto por ti. Y luego en Lucas 23:34 hay otra cosa que dice de la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Estaba hablando de esos soldados que lo estaban clavando. La multitud que estaba ahí que gritaba e injuriaba contra él. 72,000 ángeles sacaron sus espadas listos para venir a rescatarlo. Y él dijo, no. Lo hago porque los amo. Verás, tú y yo hemos pecado contra Dios, quebramos sus leyes. Y él dijo, el día que rompas mis leyes, sufrirás y morirás. Él se lo dijo a Adán y Eva. Ellos rompieron la ley.
Pecaron, eso significa. Y verás, Dios nunca quiso que nadie muriera. Y Dios no creó el infierno para nosotros. Pero deliberadamente nos rebelamos contra Dios. Y Dios no sería Dios, Él no sería justo y recto y santo si viniera a darnos palmaditas y dijera, te perdono. Teníamos que morir por nuestros pecados, o alguien calificado tenía que morir por nosotros, y esa persona calificada era Jesucristo, y Él se ofreció a hacerlo. Él murió en nuestro lugar. Oí sobre una mujer que le escribió a un columnista y dijo que su cura para la culpa era ir a su propio jardín, cavar un agujero en la tierra, recostarse boca abajo, decir de que era culpable y confesar todas sus faltas en ese lugar que cavó y luego cubrirlo. Las personas harán casi de todo para enterrar sus culpas. El lugar para deshacerse de ellas es la cruz. Por siglos las personas han hecho cosas desesperadas para enterrar la culpa. James Nelson, sobre quien leímos el año pasado, de joven, en una escena llena de alcohol, golpeó a su madre hasta matarla con un ladrillo. Estuvo 9 años en prisión y durante ese tiempo conoció a Cristo en la cruz. Y tuvo un profundo arrepentimiento y confesó a Cristo como su Salvador y Señor. Comenzó a estudiar la Biblia y comenzó a ser predicador laico. Y el año pasado fue ordenado en la Iglesia de Escocia como ministro presbiteriano. El perdón de Dios, el amor de Dios, el poder de la cruz para cambiar y perdonar. Qué maravilloso y grandioso. Y otra cosa que hizo en la cruz, que es la cosa más conmovedora para mí en el mundo. Ahí parada ante la cruz, su madre. Y él miró a Juan, uno de sus discípulos, y le dijo, Juan, mira a esta mujer. Y ella dijo, él le dijo a María, su madre, la llamó mujer, igual que lo hizo en Caná de Galilea 2 veces, la llamó mujer. Él dijo, mujer, he ahí a tu hijo. Y desde ahí, Juan, su amigo y discípulo, se encargó de su madre. Hay un grupo de rock en Inglaterra llamado The Cure. Jesucristo en la cruz fue esa cura para todas nuestras propias relaciones cortadas y enfermas. Todos los problemas sociales, las personas oprimidas del mundo sienten el impacto de su muerte en la cruz. Y hubo otra declaración en la cruz. Él dijo, consumado es, terminé. ¿A qué se refería? En Juan 17 él dijo, he terminado el trabajo que me diste a hacer. Dios le dio un trabajo a hacer y el trabajo era morir en la cruz. Para esto he nacido, dijo él, vino a morir. Es el único hombre que vino para morir. Para eso vino. Nos preguntamos por qué él no alimentó a todos y no curó a todos. Pudo hacerlo. Eso habría sanado cuerpos y alimentado personas hambrientas, y él lo hizo por compasión. Pero su trabajo era la cruz. Y por eso la cruz es tan importante, porque ahí enfrentas la eternidad. Verás, el cuerpo irá a la tumba, pero tu alma, tu espíritu, que es parte de ti, vive para siempre, y vive dentro de tu cuerpo, seguirá vivo y vivo y vivo. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o el infierno? Se decidirá por la cruz lo que haces con la cruz. Porque desde la cruz Él te pide que te arrepientas de tus pecados y lo recibas como Señor y Salvador. Sí, fue consumado. Y luego dijo algo más. En Lucas 23, y cuando Jesús había clamado en voz alta, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He visto a personas morir. Bastantes personas morir. Oigo su estertor de muerte en su garganta. Pero no hubo estertor de muerte en la garganta de Jesús.
No le quitaron la vida a él. Él la entregó voluntariamente y dijo en voz alta, noten que es voz alta, dijo, te encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Él entregó su espíritu a Dios el Padre. Y al decir esto, Él nos otorgó a cada uno de nosotros la posibilidad del regalo de la vida eterna. Puedes tener vida eterna esta noche. Estábamos perdidos, confundidos, sin un propósito ni significado en la vida, sin seguridad de una vida futura. Y Jesús desde la cruz nos alcanzó por la muerte y nos rescató. Y le decimos hoy, Señor y Salvador. ¿Estás seguro de que Él es tu Señor y tu Salvador? Miles de personas van a la iglesia, pero no están seguros de si han entregado sus vidas a Cristo. Y luego al final hubo una declaración que le hizo al ladrón en la cruz. Las masas abajo gritaron, si eres el Hijo de Dios, baja y sálvate tú. Y otros le decían, salvó a otros, pero no puede salvarse él. Se burlaban, abucheaban, se reían. Y ambos ladrones lo criticaban. Verás, él estuvo en la cruz por 6 horas. Y las 3 primeras horas, ambos lo estaban criticando y burlándose de él, como las multitudes abajo. Pero uno de los ladrones comenzó a ver. Ambos eran culpables. Ambos merecían morir según las leyes romanas. Pero uno de ellos comenzó a ver a Jesús y comenzó a ver algo que no había visto nunca antes. Él vio que Jesús era diferente y comenzó a decirse, debe ser el Hijo de Dios, debe ser el Señor. Y reprendió al otro ladrón diciendo, ¿no temes a Dios? Nosotros merecemos estar aquí, pero él no ha hecho nada malo. Luego se giró a Jesús y dijo, Señor. Y la palabra Señor significa mi Señor personal. Él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué acto de fe! Y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los ángeles del cielo atendían para ver quién sería el primero a quien llevaría al paraíso. Era un ladrón que merecía el infierno. El perdón y la misericordia de Dios va más allá de nuestra comprensión. No podemos casi ni expresarlo. Sí, ese ladrón estará en el cielo y vamos a verlo. Jesús lo llevó por la muerte en la cruz. 2 ladrones. ¿Cuál eres tú? ¿En qué cruz estás? ¿En la que se rechaza y se descuida o incluso en la que se burla? ¿O en la que recibe y acepta? Te pido que hagas un compromiso con Cristo esta noche, así de simple. ¿Qué tienes que hacer? 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tu pecado. La palabra arrepentirse es cambiar. Cambiar tu forma de vida. Cambia tu actitud. Y no puedes hacerlo solo, pero Dios te ayudará si estás dispuesto. La segunda cosa es por fe recibir a Cristo en tu corazón. Por fe. No solo venir intelectualmente. El hombre no puede ir a Dios solo con su mente. Debe ir por fe como un niño que confía en su padre o madre. Y en tercera, debes estar dispuesto a seguirlo y servirlo. No solo recibirlo, es ser su seguidor cada hora del día. No te volverás perfecto, pero cambiarás de dirección en tu vida. Vas para acá y te giras por el Espíritu de Dios a una dirección diferente. Voy a pedirte que hagas algo que has visto que cientos de personas hacen aquí cada noche. Te pediré que te levantes de tu asiento y vengas a pararte enfrente de esta plataforma y digas al venir, quiero saber cuando me vaya de aquí hoy.
La Biblia dice, el que endurece su corazón a la reprensión será destruido de repente y sin remedio. Tal vez nunca tengas un momento así cuando estés tan cerca del reino de Dios de nuevo. Ven esta noche. Tal vez eres miembro de la mejor iglesia, o eres consejero, o eres miembro del coro, tal vez eres clérigo, pero no estás seguro de cómo estás ante Dios y quieres venir a la cruz y encontrar perdón por todos tus pecados. Y una seguridad de que si murieras hoy irías al cielo. Levántate y ven ahora. Cientos de ustedes vengan. Párense aquí para hacer ese compromiso. Muchos de ustedes han visto por televisión. Estamos aquí en el sur de Nueva Inglaterra. La cruzada se realizó en Hartford, en Connecticut. Y cada noche hemos visto a cientos de personas venir y hacer un compromiso con Cristo, y hoy cientos más vienen. Puedes hacer ese compromiso donde estás, en tu casa. Tal vez estás en un hotel, tal vez en un bar. Donde sea que estés. Como preguntó Billy Graham, ¿cuál es tu respuesta a la cruz? ¿Serás como el ladrón que se burlaba y rechazó a Jesús? ¿O serás como el que se acercó a Jesús por ayuda? Dios te ama. Envió a su único Hijo a morir por ti, para perdonarte y llevarte al cielo con Él para toda la eternidad. ¿Estás listo para poner tu confianza en Jesucristo? Visita la página web que ves en pantalla. Tenemos recursos bíblicos para ayudarte a crecer en tu fe. Queremos que sean tuyos. Son los mismos materiales que les damos a todos los que responden a la invitación de Billy Graham. Toma un momento para contactarnos. Visita la página web que ves en pantalla. Esperamos conversar contigo. Recuerda, Dios te ama. Ahora esta noche quiero que vayas conmigo al capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Jesús cuenta 3 historias. Primero cuenta la historia de una oveja perdida. Un hombre tenía 100 ovejas y una de ellas se perdió. Ahora se perdió por su propia testarudez. Y Jesús está indicando que tú eres una oveja perdida porque el pastor va tras esa oveja. Y Jesús indicó que esa fue la razón por la que Él fue a la cruz. Dios lo envió a la cruz para encontrarte, para que puedas tener el perdón de los pecados, tener vida eterna, saber que vas al cielo y tener plenitud y propósito y significado en esta vida mientras permanezcas en ella. Tú eres esa oveja perdida. Y luego la segunda historia tiene que ver con una moneda. Una mujer perdió una moneda. Esto es tan inusual. Muchas mujeres pierden monedas y hombres también. Siempre estoy perdiendo algo. Pero ella la perdió por descuido. Y muchos de nosotros somos descuidados con nuestra condición espiritual. Y Jesús está enseñando algo más aquí. Que puedes ser descuidado con tu condición espiritual y perder tu alma. Así que esta mujer, la razón por la que estaba recolectando esas monedas, recogió 10 monedas y cuando tuvo 10 monedas tenía suficiente en su dote para casarse y el resto de su vida las usaría como adorno en su cuello alrededor de su cabeza. Y era muy importante. Y buscó por todas partes sus monedas. Encendió una vela y buscó debajo de la cama, barrió la alfombra, salió afuera, barrió afuera, buscó por todas partes. Y las lágrimas le recorrían por las mejillas. No podía encontrar su moneda. Esto podría significar 2 o 3 años más antes que pudiera casarse. Pero un día encontró la moneda y cuando lo hizo llamó a todos sus vecinos y amigos y dijo: he encontrado mi moneda. Y todos se alegraron juntos. Y luego Jesús cuenta otra historia, la tercera historia.
Es acerca de la historia de un hijo perdido o un padre amoroso. Hay una cosa que Jesús también quiere enseñar aquí. Está enseñando acerca del arrepentimiento del pecado, alejarse del pecado, cambiar sus vidas y la alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente del pecado. Piensa en los ángeles en el cielo cantando, regocijándose por ti, cuando haces tu compromiso por Jesucristo. Porque ya ves, cuando se encontró la oveja perdida, todos se regocijaron y se alegraron. Cuando se encontró la moneda perdida, se reunieron y se alegraron. Eventualmente, cuando el hijo regresó a casa, se reunieron y se alegraron. Y tuvieron un gran banquete y una fiesta en su honor. Y Jesús está diciendo que esto es lo que sucede en el cielo por una persona que se arrepiente del pecado y viene a Cristo. Pero la historia del hijo perdido es en lo que quiero enfocarme. Había un chico de 16 años en Londres cuando estuvimos allí hace poco, del que escribieron en el periódico, y no tenía boleto del Glasgow, Londres. Era un fugitivo huyendo de casa en busca de luces brillantes y la vida en Londres. Y ese es uno de los grandes problemas en Estados Unidos en este momento. Jóvenes fugitivos. Pero en este pasaje de Lucas, en el capítulo 15, comenzamos en el verso 11. Tenemos la historia de este hijo fugitivo. Y es una imagen de Dios amando y buscando. Una imagen de un hombre alejado de Dios. Y es una de las historias más tiernas y grandes de toda la Biblia. En lugar de llamarlo el hijo pródigo, podríamos llamarlo la historia del padre amoroso. Él amaba a sus dos hijos, él amaba a su familia. Este padre tenía una granja y había mucho amor, disciplina y fe en Dios en ese lugar. Pero este joven estaba insatisfecho con esto. No le gustaba. Así que va a su padre y le dice: Padre, quiero irme de casa. Quiero salir por mi cuenta. Yo soy lo suficientemente grande y quiero salir y vivir un poco de la vida. Quiero ir a Chicago. Quiero ir a Nueva York. Quiero ir a Miami. Déjame ir. Quiero disfrutar la vida con otros amigos jóvenes. Y este joven le dijo a su padre: ¿Sabes, padre? Cuando tú mueras, 1/3 de esta propiedad me pertenece a mí por ley, según la ley antigua judía. Así que el padre le dijo: bueno, tienes razón, hijo, pero te aconsejaría en contra. No creo que encuentres lo que buscas en la gran ciudad y las luces brillantes y en los buenos momentos. Pero los jóvenes de hoy son así. Quieren soluciones instantáneas a los problemas. Y creemos que podemos encontrar satisfacción en nuestras vidas con solo un pequeño cambio, tal vez mudarnos de un lugar a otro, dejar la casa de nuestro padre y madre, alejarnos de los viejos lugares conocidos. Tal vez si pudiera ir a Nueva York o algún lugar así, todo sería diferente para mí. Encontraré la satisfacción que estoy buscando. Así que el padre no discutió. Sabía que su hijo tenía derecho a hacerlo. No estamos satisfechos con la forma en que estamos construidos. No estamos satisfechos con nuestra apariencia. No estamos satisfechos con la forma en que vivimos. No estamos satisfechos con dónde vivimos. No estamos satisfechos con nuestra educación. No estamos satisfechos con nuestro yo interior. Y algo falta, pero no sabemos qué es. Como la chica que lloraba y lloraba en una universidad y no podían descubrir que estaba mal. Finalmente trajeron a sus padres y finalmente le soltó a su padre y dijo: Padre, quiero algo y no sé qué es. Casi todo el mundo está buscando algo y no sabe qué es. ¿Sabes por qué? Porque fuiste creado a la imagen de Dios. Fuiste hecho para Dios. Tienes un cuerpo,
pero dentro de tu cuerpo vive tu espíritu, tu alma creada a la imagen de Dios y hecha para la comunión con Dios. Esa comunión ha sido quebrantada por el pecado y por eso en tu interior estás constantemente gritando y clamando por algo. No estás seguro qué es. ¿Crees que lo encontrarás en las drogas? ¿Crees que lo encontrarás en el sexo? ¿Crees que lo encontrarás en algo más? Poder, éxito, dinero. No está ahí. Terminarás con un vacío, buscando todavía. En realidad estás buscando a Dios sin saberlo. Y nunca encontrarás esta satisfacción total y paz y propósito y sentido en tu vida hasta que hayas entregado tu vida a Dios. Entregado tu vida a Cristo. Una de las canciones más escuchadas, supongo, de todos los tiempos, tal vez fue la de los Rolling Stones, cuando solían cantar: no puedo obtener ninguna satisfacción. Y hay miles de personas que simplemente no pueden obtener satisfacción. No importa lo que hagas, simplemente no la tienes. O te diviertes por un corto tiempo. Hay placer en el pecado por un corto tiempo, dice la Biblia, pero al final termina y no tienes satisfacción. Bueno, este hijo joven en su rebeldía se dirigió a alguna ciudad, no sé qué ciudad era. En América muchos van a la costa este y solía ser el punto de partida. Ahora pueden ir a cualquier lugar, Alaska, y buscan algo pero no lo encuentran. Dicen: oh, si pudiera llegar a Los Ángeles, si pudiera llegar a San Francisco, si puedo llegar a Hawái, si puedo venir a Alaska. Sé que ahí es donde encontraré todo lo que he estado buscando, pero no lo encuentran. Pero este joven sí lo encontró. Lo encontró por un corto tiempo. Quería alejarse del aburrimiento del campo a la ciudad con luces brillantes y su estilo de vida vibrante, ¿sabes? El aburrimiento es un problema antiguo. Este joven estaba aburrido, deprimido y también inquieto en casa. Y cuando llegó a la gran ciudad, malgastó toda su herencia, dice la Biblia, en una vida desenfrenada. Cuando llegó allí con todo ese dinero, encontró muchos amigos. Era el centro de atención del grupo social joven. Lo incluyeron en su círculo porque tenía dinero. Tenía chicas hermosas en su brazo, probablemente conducía el mejor automóvil. Lo tenía todo y atrajo amigos. Pero luego vino una depresión, una recesión. Perdió su dinero. Lo apostó en muchas cosas. Se lo bebió en muchas cosas. Las mujeres se llevaron mucho. Sus amigos se llevaron mucho. Y pronto se dio cuenta de que no le quedaba dinero. Y cuando no le quedó dinero, ya no tenía amigos. Iba de amigo en amigo tratando de conseguir trabajo. No pudo encontrar trabajo. A nadie le interesaba ayudar a un tipo que estaba tan quebrado como él. Una depresión, una recesión había llegado y no se podía encontrar trabajo. Finalmente consiguió un trabajo, ¿ya ves? Siempre llega el día de ajuste de cuentas. Se había rebelado contra su padre. Se había rebelado contra su familia. Se había rebelado contra Dios. Ahora está pagando el precio. Y la Escritura dice: empieza a tener necesidad. Empieza a tener necesidad. Cuando un hombre se aparta de Dios, sus problemas empiezan. A veces es un proceso largo. A veces es un proceso rápido. Pero cuando se quedó sin dinero y sus amigos lo abandonaron, no valía nada. Sin hogar, sin dinero, sin amigos, sin trabajo. Y es imposible para nosotros, que fuimos creados para la eternidad, encontrar algo en las cosas de este mundo que satisfaga nuestras almas. Sin embargo, la Biblia dice que para aquellos que conocen al Señor, nada les faltará. Su cuerpo comenzó a necesitar.
Su cuerpo deseaba drogas o alcohol para desahogarse. Las drogas afectan la mente. Hoy en día hay mucho alcoholismo. Hay muchos artículos e historias en los periódicos sobre el alcoholismo. El alcoholismo como asesino ocupa el segundo lugar en Estados Unidos, superando al cáncer. Conducir bajo los efectos del alcohol en Estados Unidos mata a más de 25,000 personas cada año. Y luego su mente comenzó a necesitar. ¿Ya ves? La Biblia dice que el pecado afecta tu mente. Esta es la razón por la que no puedes pensar con claridad. Esa es la razón por la que estamos confundidos en nuestro pensamiento hoy. No podemos pensar con claridad acerca de los problemas mundiales, los problemas nacionales, los problemas estatales, los problemas comunitarios, los problemas personales, los problemas familiares, porque el pecado afecta nuestras mentes. La Biblia dice que Satanás ciega la mente en 2 de Corintios 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está en los que se pierden, en los cuales el Dios de este mundo, el diablo, ciega las mentes de los que no creen, para que no le resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Satanás ciega las mentes. Y esa es la razón por la cual no puedes acercarte a Cristo con tu mente. No puedes venir solo con tu mente. No puedes pensar tu camino hacia Cristo. No puedes ir a una universidad y estudiar cómo encontrar a Cristo en un libro de texto. No puedes verlo solo intelectualmente. Tu mente ha sido afectada por el pecado. Ha sido afectada por Satanás. Está ciega. Esta es la razón por la que necesitas el acto sobrenatural del Espíritu Santo para convencerte y romper esa ceguera para que puedas conocer a Cristo. Su espíritu, su alma comenzó a estar necesitado. Estaba inquieto, alienado, vacío, sin Dios. Verás, el alma humana es tan grande que el mundo no puede llenarla. ¿De qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo y perder su propia alma? Tu alma, tu espíritu viviendo dentro de tu cuerpo, del cual eres responsable, es más importante que todo el mundo, más que todo el oro y todo el petróleo y todas las riquezas del mundo entero. Su alma individual vale más. Dices, bueno, Billy, ¿cómo podría ser eso? Bueno, no sé cómo podría ser, pero así es como lo enseña la Biblia y creo que es cierto. Dios te hizo a su imagen y eres importante para Dios. Dios te ama como individuo y no importa cuáles sean tus pecados o fracasos, Dios te ama y envió a su Hijo a morir por ti. Él sufrió y murió en la cruz en tu lugar. Entonces el cuerpo de este joven comenzó a estar necesitado. Su mente estaba necesitada. Su espíritu estaba necesitado. ¿Por qué? Debido a la esclavitud del pecado. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, dice la Biblia. Así que consiguió un trabajo y se convirtió en un esclavo de un antiguo amigo suyo que tenía en una granja. Y allí criaban cerdos, así que consiguió un trabajo alimentando a los cerdos. Ahora, ¿con qué estás tratando de llenar tu alma? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Sexo? ¿Logros intelectuales? ¿O tal vez eres un estudiante perpetuo en la universidad? He estado en universidades donde los estudiantes tenían entre 40 y 50 años. Han estado allí durante 15 y 20 años. Es un escapismo. Hacen que sus padres los mantengan y obtienen título tras título y no quieren enfrentar las responsabilidades de la vida. Verás, él había salido de debajo de la disciplina de su padre, pero ahora está bajo la esclavitud de un desconocido. Cambió un tipo de disciplina por esclavitud. No puedes ser neutral. O eres siervo de Dios o esclavo de Satanás.
Jesús dijo: ningún hombre puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir al Dios y al materialismo. No puedes servir a Dios y a ti mismo. Tienes que poner a Cristo primero. Tienes que tomar una decisión. Y te encuentras esta noche en una encrucijada. Aquí está el camino ancho, y allí está el camino estrecho. Y cuando recibes a Cristo, vas en contra de la corriente del camino ancho. Esa es la razón por la que no es fácil ser cristiano. No es fácil seguir realmente a Cristo. No voy a engañarte. No voy a engañarte y a decirte que es fácil. No lo es difícil. Si quieres ser un cristiano total, si quieres servir a Cristo con todo el corazón y ser todo lo que Cristo quiere que seas, no será fácil. Es difícil. Pero si buscas un desafío que valga 1,000,000 de veces más la pena en la vida y en la vida por venir, entonces entrega tu vida por completo a Cristo esta noche. Marcha bajo su bandera. Marcha hombro a hombro con las personas que han entregado sus vidas a Cristo. ¿A qué Señor estás sirviendo esta noche? ¿Qué camino estás siguiendo? ¿El camino estrecho? Dijo que conduce a la vida eterna, pero tiene que pasar por una puerta estrecha. Tienes que venir por el camino de la cruz. Tienes que llegar al pie de la cruz y decir a Dios: he pecado, lamento mi pecado, recibo a Cristo como Salvador. Este joven pasó por todas estas experiencias y ahora se sienta junto a los cerdos, está comiendo con los cerdos, parece un cerdo, gruñe como un cerdo, pelea con los cerdos por la comida. Decidió que tal vez simplemente debería acabar con su vida e imaginó que los cerdos lo observaban con mucha curiosidad. Este nuevo cerdo que se unió a ellos. Así es cuando caemos totalmente y moralmente, nos hundimos hasta el fondo, cuando nos entregamos al diablo. Pero se nos dice que este joven recapacitó. La Biblia dice que volvió en sí. Tú también esta noche puedes recapacitar. El Espíritu Santo te está hablando esta noche. Te has alejado de Dios. No eres tú mismo, pero puedes volver en ti. Así que este joven dijo: he pecado contra el cielo. Qué acertado estaba. No solo había pecado contra su padre, había pecado contra el cielo. Reconoció que la culpa no era de Dios sino suya. Dijo: he pecado. Luego dijo algo maravilloso. Comenzó a pensar en su padre y pensó para sí mismo: los criados que mi padre contrata tienen pan para comer y llevan una vida mejor que la que yo tengo ahora. Si pudiera volver y ser solo como un criado de mi padre, tal vez mi padre me lo permitiría. Así dice la Escritura que se dijo a sí mismo: me levantaré y volveré. Te pido que hagas eso esta noche, que te levantes y vengas a Cristo. Vuelve a Dios, vuelve a Cristo, rinde tu vida a Él. Tal vez seas miembro de una iglesia, vayas a la escuela dominical y asistas a la iglesia e intenta llevar una vida buena, pero en lo profundo de tu interior sabes que estás alejado de Dios. Así que este joven se había revelado, se arrepintió de ello, reflexionó al respecto, se arrepintió y ahora decide regresar a casa. Y lo vemos caminando hacia su lugar y hacia su hogar. ¿Y qué había estado haciendo su padre todo ese tiempo? Su padre todavía lo amaba. Todas las tardes, cuando terminaba el trabajo del día y el sol se ponía en el oeste, el padre salía al porche delantero y miraba hacia la carretera, orando por su hijo, pensando en su hijo, amando a su hijo, deseando que su hijo regresara, esperando verlo algún día al atardecer caminando por esa carretera. Y después de que hubieran pasado 2 o 3 años,
y todos los demás se habían dado por vencidos, el padre todavía lo amaba. Sabía que su hijo estaba gastando su dinero y su vida estaba desenfrenada, pero este padre lo amaba a pesar de todo eso. Y una noche miró hacia abajo por esa carretera y vio a alguien acercándose. Pensó para sí mismo: este parece Jin, pero no podría ser, pero camina como él. El sol se estaba poniendo. El padre salió corriendo un poco y miró de nuevo, un poco más acerca, y vio a este chico tambaleándose hacia él. Echó jirones y sucio, y el padre corrió hacia él y lo abrazó. Ahora el chico había preparado un discurso que iba a darle a su padre, e iba a decir: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no merezco ser tu hijo, pero por favor dame un trabajo como criado, contratado. No llegó a pronunciar un solo discurso en lo absoluto, solo pronunció la primera parte. El padre lo había envuelto en abrazos y en lágrimas. Corrían por sus mejillas, las mejillas de ambos, mientras el padre y su hijo se reunían. Y esta es la imagen de Dios contigo esta noche. Dios te está esperando. Dios te está esperando con amor. Él te ama y te abrazará. Estará más cerca de ti que tu hermano, dice la Escritura. Pero aquí estaba el padre que no podía haberse preocupado más. Había una canción hace algún tiempo que decía: muéstrame el camino a casa. Tomás solía cantar: el hogar es donde pertenezco. Había un himno antiguo que solíamos cantar cuando era niño. Tiernamente Jesús te llama, ven a casa. La Biblia dice que el impío, abandonándose a su camino, y el hombre inicuo a sus pensamientos, vuélvase al Señor y Él tendrá misericordia, y a nuestro Dios, porque Él perdonará abundantemente. Te digo ahora mismo, hay ángeles regocijándose en el cielo, listos para cantar. Las orquestas están listas para tocar. Habrá regocijo, ya que esta noche Dios te abraza y dirá: Jin, Mari, Susie, Billy, te amo. Estás perdonado. Estás perdonado debido a lo que mi hijo hizo en la cruz por ti. Te abrazará. ¿No te gustaría eso esta noche? Tener un propósito y significado para toda tu vida. Para ayudarte cuando elijas una pareja, para ayudarte a superar la tentación, para ayudarte a comprender algunos de los misterios de la vida, para ayudarte a tener la seguridad absoluta que si mueres vas a ir al cielo, para perdonar tus pecados. Venid y volvámonos al Señor, dice en Oseas, porque Él desgarró y Él nos curará, Él hirió y Él nos vendará. Y el padre ordenó que trajeran una túnica, ordenó que trajeran un anillo para poner en su hijo, que le dieran la autoridad de un hijo. Dijo: no vas a ser mi siervo, vas a ser mi hijo. Eres mi hijo y te amo, te perdono, bienvenido. Y comenzaron a regocijarse. Y las palabras del padre en ese caso fueron: Él es mi hijo, no me importa qué hayas hecho. Y Dios está diciendo esta noche: eres mi hijo y mi hija, ven, vuelve a casa. ¿Lo harás esta noche? ¿Recibirás a Cristo? Pero hubo otra parte de la historia que solo mencionaré. Había otro hermano, el hermano mayor. Estaba en el campo y oyó el baile, oyó la música, oyó la fiesta y dijo: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Le dijeron: tu hermano que estaba perdido ha regresado. Y se enojó mucho. Y el padre dijo: pero siempre ha sido mi hijo. Verás, es interesante, había dos chicos perdidos allí. Uno estaba fuera de casa y el otro estaba dentro de la casa. Puedes estar dentro de la iglesia y tener la actitud equivocada,
Puedes estar dentro de la iglesia y aún no pertenecer al Padre. Puedes estar dentro de la iglesia y aún no tener el amor correcto por Cristo que deberías tener. Te voy a pedir esta noche que entregues tu vida a Cristo. Asegúrate de tu relación con Él. Y es posible que nunca vuelvas a tener otro momento como este mientras vivas. El que endurece su corazón, dice la Biblia, siendo reprendido muchas veces, de repente será quebrantado y no habrá remedio. Ahora mismo te pido, desde las gradas de todas partes, que te levantes y te pongas de pie ante esta plataforma.